si me vienen con huevas a alguien, somos los dueños de STF. No, por eso te digo. 3 personas participan de una reunión que fue grabada, donde se revela un supuesto mecanismo con el que habrían operado importantes empresas del mundo bursátil chileno. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Porque parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagá. Porque estamos atrasados y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que están en el servicio. Pasa por los mismos hueones. ¡Delincuentes de mierda! Volvieron a la universidad porque la justicia les exigió estudiar ética. Estamos hablando de los fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Chileno, chilena, quítate la venda. Nos robaron todos los del caso Penta. Pero yo sí creo que tenía una hueá muy parecida a Penta. Los Penta terminaron presos. Siendo pitucos, relacionados, el mejor amigo de Piñera. Pero por eso te digo, o sea, si tú me decís más que en Berlín... Y además con una espalda... Y yo te diría, esto pareció a Penta. Acá tenía un Penta con facturas falsas, con muchas sociedades, con muchos hueones arrastrados, donde a Penta le abrieron la hueá y salieron políticos, y salieron 300 hueones. ¿Cachai? Yo creo que aquí tenía un muy parecido a Penta. Similitudes en las que ellos se reconocerían, un empresario y 2 abogados que por estos días han mantenido absoluto silencio. ¿Pero qué tienen en común el caso Penta con el caso FactTop? Bueno, en ambos se trata de empresas en las que aparecen facturas ideológicamente falsas, es decir, son documentos legales, pero que se emiten por servicios que nunca fueron prestados. Y si hay alguien que conoce bien el caso Penta es Carlos Gajardo, el fiscal que lo investigó entre 2015 y 2018. En el caso Penta terminó condenado un funcionario del servicio, Iván Álvarez, justamente por el delito de cohecho, por haberle dado información, por haber facilitado toda la situación tributaria de las empresas Penta. Y en eso también este caso se emparenta en cuanto hay una denuncia y una investigación por la posible participación en estos hechos de funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. Pero el economista Claudio Agostini hace algunas diferencias entre ambos casos. La primera vez que salieron a la luz facturas falsas y fueron sancionados por lo mismo fue en el caso Penta. Era la misma lógica, ahora ahí era con beneficios tributarios, era para aumentar tus gastos y pagar menos impuestos. No había estafa, ahí era solo fraude tributario. Acá hay 2 componentes, pero la querella de impuesto interno es por haber emitido facturas falsas, que es un delito. La CMF actuó correctamente al fiscalizar y sancionar a STF Capital, Corredora Bolsa, sus ejecutivos y dueños. En 5 meses detectó infracciones graves y tomó decisiones para proteger a los inversionistas. Ese es nuestro foco, es nuestro mandato. Y al mercado, la confianza en el mercado, que es el bien a proteger por parte de CMF. Se actuó de igual forma con FactTop Corredora Bolsa de Producto. Las operaciones de ambas firmas fueron canceladas. Fue en marzo de este año cuando la Comisión de Mercado Financiero suspendió las operaciones de STF, la corredora de bolsa de los hermanos Sauer. Y en esa investigación a la autoridad les salta el nombre de otra empresa de los Sauer, FactTop, un factoring creado en 2004. El caso Audios, STF, FactTop o como quieran llamarle, ha puesto en la mira en el cuestionamiento a la industria del factoring. ¿Está suficientemente regulada? ¿Es común, es una práctica común que trabajen con facturas ideológicamente falsas? Para responder todas estas preguntas vinimos a entrevistar al presidente de la asociación gremial que reúne a las empresas de factoring. ¿Qué es lo que hace la empresa? Toma la factura y va a una institución financiera a vender la factura. Entonces, yo tengo una factura por 100 millones, voy a una institución financiera y esta factura me la compra.
y yo le cedo el derecho de esa factura a esa institución financiera para que ellos la puedan cobrar en representación mía. Y yo recibo la plata. Así funciona el factoring. Pero ¿cómo habría operado Factop? Primero, los Sauer, a través de sociedades que estaban bajo su control, habrían emitido facturas ideológicamente falsas. Esto es, documentos que se generan por servicios que nunca habrían existido. Luego, estas facturas eran recibidas por un segundo grupo de empresas que, escuche bien, serían empresas que también estarían vinculadas a los Sauer. En ese momento aparece Factop, el factoring de los Sauer, que compra y ofrece esas facturas en el mercado financiero para que un tercero las adquiera. Y así, este mecanismo permitiría obtener ganancias por la venta de facturas, una práctica habitual en el mercado del factoring. El problema es que quienes habrían emitido dichas facturas y trabajado con ellas recibieron ganancias por documentos que serían ideológicamente falsos. Un mecanismo para obtener dinero y solventar empresas que habría seguido en el tiempo, una especie de bicicleta que se movió hasta que la cadena se rompió. Es una máquina de ganar plata fácil de forma ilegal. Eso es. Me leíste medio Chile, Leo. Sí. Acá hay metido, estamos hablando que hay metido 300 personas. Entonces, creo que tenemos que... Pero además esto es la punta del iceberg, porque te cuento una cosa, esto vota a Factop. No, vota todo. Y al votar a Factop, ¿qué es lo que te pasa? Se cae, de 300 personas pasáis a 1000. Se te produce un efecto de amplificación por Factop. Obvio. Clientes y financistas. Están estas 3 empresas de los hermanos Sauer que emitieron estas 10.000 facturas y hay 100 empresas que fueron las receptoras de esas facturas. El Estado no es público, solamente sabemos de la querella de impuesto interno que hay 100 empresas, que es lo que dices tú, hay alguien al otro lado. Ya, esas 100 empresas se supone que sabían. Yo diría que toda esa situación da cuenta de la existencia de relaciones entre personas vinculadas a la misma empresa, lo que permite establecer en su momento es posibles delitos de estafa, es decir, que la forma en que operaban las empresas daban cuenta de un intento de simular una situación de cierta solvencia que no era real. Aquí tenemos 3 fuentes: CMF, el Servicio. hueón de las facturas pelotúas, el de Barro Negro, y no te olvides de la Reinvial. Creo que aquí Dale. está metido el gerente general de la RAIN. Él es el que les tiene mala. En el audio hacen referencia a la Reinvial, empresa dedicada a la administración de fondos. Es una de las primeras entidades que presentó acciones judiciales contra los hermanos Sauer y su socio Rodrigo Toppelberg por la no cancelación de pagarés por una suma cercana a los 2.000 millones de pesos. Pero, ¿quién es Rodrigo Toppelberg? En 2004 cofundó junto a Ariel y Daniel Sauer la empresa de factoring Factop, donde es socio minoritario, un nombre que también escuchamos en los famosos audios entre Daniel Sauer y sus abogados, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. ¿Por qué partí yo hablando de una reunión ¿Cachai? con Toppelberg? Porque yo lo siento de aquí. ¿Cachai? El hueón tenéis, porque el hueón que en algún minuto te cierre la puerta, no te pase un peso más, diga, filo, ¿sabes qué más? Me perdí esta weá, pero con esta weá ya no sigo. Esta weá ya es mucho. Yo pedí que no hayan weas falsas, pedí que no hayan weá, y aquí lo único que hay es todo weón hecho. Que el weón te reacciona así, está ya esto. Y perdón, y la asociación peor. Y está ya. Este weón puede, va donde un abogado, un ítalo no sé cuantito, que se le dice, nosotros tenemos que ir y denunciar todo esto. Y el weón toma un número y dice, yo quiero decir que derivado de mi negocio con estos señores tienen, y lo cuenta él. Ahí tenemos que cerrar el negocio. 2 meses después de esta conversación,
Toppelberg es notificado de la demanda que puso en su contra la Reinvial. A esto se suma la presentación de querellas contra Factop por apropiación indebida, administración desleal y estafa. Muchos de estos recursos fueron presentados por cercanos o personas del círculo de los Sauer, principalmente de la comunidad judía, que habían invertido en Factop a cambio de un interés mensual del 1%. El problema vino cuando empezaron a dejar de pagar los intereses a los inversionistas. Entre los querellados contra Sauer está el propio Rodrigo Toppelberg. Las primeras luces de este caso es un fondo británico que había invertido en la empresa Factoring y dice: este negocio no es cierto, es una estafa. Y eso gatilla posteriores investigaciones de la CMF por el lado financiero, más estafa, fraude, y las de impuestos internos porque hay 10.000 facturas falsas por 13.000 millones de pesos en 2 años y medio. El economista se refiere a Advanced Global Capital Limited, una empresa de inversiones inglesa que da las primeras alertas sobre el mecanismo que estaría usando Factop y que presentó 2 demandas contra los Sauer y su socio Rodrigo Toppelberg. Además, hay que agregar una querella penal contra los hermanos Sauer y todos los que resulten responsables por el delito de estafa y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Según esta querella, fueron 195 facturas en total. 173 fueron autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos, 9 no fueron recibidas por el servicio y en 13 los datos no coinciden con los registros. En resumen, del total de facturas entregadas en prenda, no existía ninguna que figurara como legalmente emitida. Uno podría deducir que esas 100 empresas o esas empresas son cómplices. En alguna medida sí, por supuesto. Y yo entiendo que Impuesto Interno se querelló contra estas 3 empresas que emitieron la factura, pero menciona en la querella las 100 empresas receptoras. Y por supuesto que... Ahora, es fácil de demostrar eso. Si esas 100 empresas declararon esas facturas como gasto en su contabilidad, es obvio que fueron cómplices. Hoy no hay ninguna duda. Las usaste tributariamente para pagar menos impuestos de primera categoría. Chile es un referente. Es muy profunda el desarrollo de esta industria y es muy serio. Sin ir más lejos, los principales actores en el mundo del factoring en Chile son los bancos. Y son los bancos más grandes. Los bancos más grandes son lejos las principales empresas de factoring, pero por lejos. Entonces, el daño que se hace con este tipo de situaciones es tremendo. Un mecanismo que se empieza a desarmar. Factop recibe más de 30 demandas civiles por no pago de facturas, pagarés y giro doloso de cheques. Las querellas y demandas entre inversionistas y Factop marcan un quiebre entre los Sauer y Toppelberg, especialmente cuando aparecen nuevos antecedentes. Preste atención a este documento. Según los antecedentes que están en el Poder Judicial, la defensa de Toppelberg sostiene que su representado no estaba al tanto de la forma en que operaban los Sauer. Como prueba, presentó una serie de peritajes que dan cuenta de la falsificación de firma en 2 pagarés, en los que no coincidirían ni la firma ni la huella de Rodrigo Toppelberg. E incluso sostiene que fueron más allá, ya que habrían utilizado estas firmas en documentos en los que Toppelberg representaba a su hermana, que ya está fallecida. Luego de conocerse públicamente el polémico audio, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal por facilitación de documentación tributaria falsa. La acción va en contra de Daniel, Ariel y Alberto Sauer y Darío Córdoba, quienes a través de 3 sociedades, Guayasamín, DAS y SICO, habrían facilitado entre enero de 2021 y julio de 2023 a más de 100 empresas distintas, casi 10.000 facturas falsas por un total de 13.000 millones de pesos. Pero, ¿cómo se entiende que tantas empresas hayan comprado esas facturas y no hayan detectado alguna irregularidad? Yo siempre he dicho que este es un mercado que se regula por sí solo. ¿Y por qué se regula por sí solo? ¿O debiera regularse por sí solo? Porque hay un cliente que necesita emisor de la factura, hay una empresa que la va a pagar, hay una empresa que va a financiar esa operación.
Luego después están esos fondos de inversión que dices tú, están estos financistas que vienen y compran la factura en un mercado secundario y que van y después las depositan en puesto X como un custodio. Entonces, hasta ahí los actores que participan son varios. Si cada uno de ellos hubiera hecho el trabajo que le correspondía hacer de manera secuencial, esta cosa no ocurre. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta huevada es delito. Y es la única manera de hacerlo. Es enriquecimiento y estafa. Por lo que hablamos antes de los inversionistas a los cuales tú les vendiste tu negocio de factoring que era mentira. Pero hay un delito tributario porque en la ley está establecido que emitir documentos tributarios falsos es un delito. ¿Tanto falso como ideológicamente falso? Sí, así es, es falso. Entonces, son facturas falsas. El Ministerio Público investiga a los socios de Factop por varios delitos, incluyendo estafa. El audio es público, Sí. o sea, por lo tanto podría referirme a ello, que hay casi confesiones, me explico, de haberlo rechazado, pero no basta con eso. Pero es una prueba. Es una prueba importante, útil, válida, lícita. En general, todos estos delitos de carácter económico tienen penas que van entre los 3 años y un día a 5 años. Esa es la pena que tiene el delito de estafa, la pena que tiene la administración desleal. En general, la falsificación de instrumentos privados también tiene penas inferiores a 5 años. La nueva ley de delitos económicos busca que por los denominados delitos de cuello y corbata aumenten las sanciones y amplía el catálogo de delitos imputables a las empresas. Pero los hermanos Sauer no serán juzgados por esta modificación. Porque en el derecho penal existe el principio de que solo se sancionan las conductas posteriores a la norma. Esa es una garantía que tienen las personas para que no se les condene por algo que ellos en su momento pensaron que era lícito. Solo a partir del momento en que la ley se publica en el diario oficial y se aumenta una pena o pasa a ser constitutiva de delito, una conducta que antes no lo era, esa conducta puede ser perseguida. Por eso el derecho penal solo funciona hacia el futuro, no es retroactivo. Como corresponde en una investigación periodística, contactamos a todos quienes aparecen en este reportaje para tener sus versiones y descargos. Solo habló con nosotros el abogado defensor de Daniel Sauer. Vamos a mantener la reserva incluso en aquellos casos que no tengan una reserva estricta, porque lo que deseamos es el esclarecimiento total y absolutamente completo de los hechos, porque nos asiste la profunda convicción de la inocencia de la familia Sauer. La CMF actuó correctamente al fiscalizar y sancionar a STF Capital, Corredora Bolsa, sus ejecutivos y dueños. Las operaciones de ambas firmas fueron canceladas. La resolución de la Comisión del Mercado Financiero habla por sí sola, no tengo por qué referirme a ella. Hay que recordar que en ese informe los hermanos Sauer afirmaron, aceptando todos y cada uno de los cargos formulados en dicho oficio por la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero. Además, intentamos hablar con Rodrigo Toppelberg, pero no tuvimos suerte. Nos respondió su abogado declinando una entrevista en cámara. ¿Y qué pasó con los protagonistas del polémico audio? Aprovechando que el plebiscito era con voto obligatorio, fuimos a buscarlos a sus locales de votación. Encontramos a 2 de ellos, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Las mismas voces que hemos escuchado tanto en los famosos audios, en esta ocasión guardaron completo silencio.